Hola, mm, Psico Wandis, muy buenas noches. Les voy a dejar este comentario porque está más fácil que estar tardándome mucho en la escribida, la verdad. Veo que ustedes pues van a trabajar lo que me habían dicho que eran emociones y pensamientos autodestructivos durante el duelo en la niñez. Y veo respecto a su objetivo que la primera palabra me parece apropiada, es identificar. La segunda me parece que no la vamos a alcanzar. Dice, identificar y analizar los efectos autodestructivos causados por las emociones negativas durante el duelo en la niñez. Ok, creo que aquí en su planteamiento, chicas, mm, tendríamos que definir con mayor precisión qué es eso de los efectos autodestructivos. Déjenme ir abajo a ver si lo definieron. Efectos, no está. No está definido. Si lo están usando dentro si lo están usando, ok, están usando conductas autodestructivas. Entonces, pero acá arriba dicen efectos, o sea, como cuáles son las condiciones como resultado, ¿no? De la autodestrucción. Entonces, me parece que me dejan un poquito como en la duda exactamente qué están buscando con su objetivo. Dice identificar y analizar. Definitivamente analizar, elimínenlo, no es una palabra que vayamos a alcanzar. Está en los últimos niveles de la taxonomía de Bloom y a veces ni siquiera en el doctorado podemos alcanzar ese nivel de conocimiento de un fenómeno. Pero identificar sí es algo alcanzable. Identificar los efectos autodestructivos causados por las emociones negativas durante el duelo en la niñez. Creo que hay que trabajar mucho con la redacción, chicas, porque la primera palabra sí está correcta, identificar, pero me parece que efectos autodestructivos no está definido. No sabemos qué es eso del efecto autodestructivo, o si hay algún autor, o si ustedes lo van a definir, o cómo vamos a saber cuándo hubo un efecto autodestructivo. Exactamente qué es eso. Ahora, ustedes están asumiendo que ese efecto está causado por emociones negativas. Pero ¿qué tal si a lo mejor estos efectos autodestructivos está causado por emociones positivas? Es decir, a lo mejor en este caso no es que sea, a lo mejor hay tanto afecto y tanto amor de parte del niño a su padre, que al momento que muere su padre, en realidad es la pérdida de la figura con tanto afecto la que termina destruyéndolo. Pero no es ni siquiera la tristeza, sino es el afecto máximo que sentía hacia ese padre o a esa madre y que al perderlo, entonces eso tiene un efecto autodestructivo, o supongo yo, eso causaría, pero no es una emoción negativa, o sea, al contrario, o sea, o sí, el cariño tan intenso sentido, ¿no? Por los padres es lo que está causando este duelo, pero entonces no sería una emoción negativa. Aquí tendrían que tener mucho cuidado porque recuerden que las emociones no son negativas ni positivas como tal. Dependerá del autor que van a tomar para poder entender mejor la emoción. Pero como tal, las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, ¿no? Simplemente son patrones de conducta que han prevalecido en nosotros por siglos y siglos y millones de años y nos permiten sobrevivir. Y siempre son patrones iguales. Entonces, las emociones, esa es su definición. Y dice que tendría que ser durante el duelo en la niñez. Entonces, en este caso, pues sí quieren analizar directamente con los niños. Yo creo que aunque vayan a una casa hogar, chicas, no den por sentado que el niño tiene un duelo. Em, Porque a lo mejor este niño pues está en una condición de abandono, pero no hay como tal pues, o sea, a lo mejor el niño ni siquiera percibe esta pérdida, ¿no? O a lo mejor el niño está solamente transicionando y no se ha habituado, no ha entendido todavía que este es un hogar de transición, por ejemplo. Por otro lado, me parece que hay que definir también pues el duelo, ¿no? Vamos a ver sus definiciones, a ver qué pusieron. Dicen ustedes que van a trabajar con la palabra emoción. Dice, una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos: experiencia subjetiva, respuesta fisiológica y una respuesta conductual expresiva. Ok, entonces las tres cosas las van a preguntar en el niño. Y aparte, según las edades de los niños, van a poder analizar la experiencia subjetiva, la respuesta fisiológica y la respuesta conductual o expresiva.
cómo le van a preguntar al niño cada una de estas condiciones. Si se fijan, lo que les está diciendo estos dos autores, Hockenbury, es que ustedes no pueden medir una emoción si es que no encuentran sus tres componentes. Y sus tres componentes son experiencia subjetiva, cómo le van a hacer para sacar la experiencia subjetiva de un niño, luego una respuesta fisiológica, cómo le van a ayudar al niño a entender una respuesta fisiológica y contestar en la encuesta, y aparte evaluar una respuesta conductual o expresiva, que el propio niño tendría que evaluar, ¿no? Emoción negativa. Ok, dice reacciones psicofisiológicas que sirven como defensa o protección. Sin embargo, al llegar a un nivel intenso, pueden afectar la calidad de vida del individuo, tanto física como emocionalmente. Entre ellas se encuentra la ira, miedo, tristeza y asco. A ver, es una reacción psicofisiológica, hasta ahí estoy de acuerdo, que sirven como defensa o protección. Que sirven como defensa o protección. Ok, que sirven como defensa o protección. No sé si esta definición la desarrollaron ustedes, pero entonces la defensa y protección en realidad son negativos. Dice, llegan a un nivel intenso. ¿Y cuándo es un nivel intenso? ¿De acuerdo a qué? ¿Qué es intenso para quién? Pueden afectar la calidad de vida del individuo. Ok, tanto física como emocionalmente. Tanto física como emocional. Ok, entonces si se fijan ahí, si se quedan con esto de física y emocionalmente, entonces regresamos a su definición de emoción. Quiere decir que ustedes a fuerzas van a tener que evaluar los tres componentes que hablan arriba, porque quieren hablar de las emociones, ¿no? Los niños. Aquí el asunto es que emoción negativa, dice, sirven como defensa, pero sin embargo al llegar a un nivel intenso. Ok, entonces primero tendrían que saber si estos niños han pasado por emociones intensas. Y si han sido de esas, ¿no? O sea, si exclusivamente han pasado por ira, miedo, tristeza y asco. Y les recuerdo que las emociones en los niños son diferentes a las del adulto. Entonces tendrían que saber cuál es la expresión conductual de la ira, del miedo, de la tristeza y del asco en los niños. Y aparte todavía, pues si dicen que las emociones negativas son esas, tendrían que medir esas, ¿no? Esas en particular. Conductas autodestructivas. Acción que el individuo realice para poner en riesgo su vida. Se puede clasificar en directas e indirectas. La conducta directa es cuando la meta principal es dañarse a sí mismo. La conducta indirecta es la que contempla la muerte como un efecto indeseado conscientemente. Ok, chicas, yo creo que aquí las invito a que primero, no sé qué tanto en la literatura estén encontrando realmente si esto de hacerse daño a sí mismo está en el caso de los niños, porque habitualmente sí está a lo mejor en los adultos, ¿no? O a lo mejor las conductas autodestructivas están en el puber adolescente, que ya puede moverse en forma autónoma y puede tener acceso a navajas, a cuchillas, por ejemplo, para cortarse. Eh, no sé si en el caso de los niños em, realmente exista algo muy definible sobre la conducta autodestructiva. A lo mejor golpearse contra la pared o la cabeza contra el piso, ¿no? Em, pero mm, no sé qué tanto, no sé qué tanto en su momento ustedes puedan preguntarle al niño y si el niño les va a contestar. Porque si ustedes quieren saber si existen las conductas autodestructivas, eh, es como si le preguntáramos a un adulto, ¿usted se ha intentado suicidar antes? La pregunta es dura, pues, para un adulto. Entonces, imagínense preguntarla a un niño, pero cuidando que él entienda realmente lo que sí le estamos preguntando. ¿Ok? Entonces, recuerden que yo ya les había dicho, la bronca de trabajar con niños es que su mente es totalmente diferente a la del adulto y ustedes no pueden pensar desde el adulto. Incluso estas definiciones, si están surgiendo desde el adulto, pues no nos sirven. Tienen que surgir de la psicología infantil. ¿Qué es una emoción para el infante? ¿Tiene los mismos elementos en los infantes? ¿Tiene los mismos componentes de experiencia subjetiva, respuesta fisiológica, respuesta conductual? El duelo, dice, es una reacción natural y emocional que ocurre al experimentar una pérdida de una persona, objeto, cualquier vínculo que fuese importante para el individuo. Envuelve factores de tipo psicológico, físico y social. Ok, parece que esta ustedes la diseñaron porque no viene autor. Ok,
menciona como reacción, ¿no? Como que es algo, ¿ok? Ustedes señalan que el duelo es normal, ¿no? Se pierde algo importante y se reacciona normalmente. Pérdida, la pérdida de un familiar o ser querido con sus consecuencias psicoafectivas, sus manifestaciones exteriores y rituales y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida. Siento que está un poquito lejos la definición, ¿no? Como 1996, no sé si pudiéramos encontrar algo más novedoso, un poquito más actual, a lo mejor para realmente estar un poquito más cercano a las teorías ya del siglo XXI, ¿no? Esta pues sería una definición del siglo pasado. Mm, ujú. Pero bueno, si no, me parece que si se están refiriendo a la pérdida, es decir, a que ya no esté presente, proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida. Si no me queda muy claro en este caso cómo eso se mira en un niño, ¿no? A lo mejor habría que buscar alguna otra definición de pérdida que sí nos sirva para identificar en un niño, ¿no? Entonces hay que mejorar la búsqueda de las definiciones y ya respecto a su a su objetivo, yo recomiendo que se queden con identificar y quizá más que los efectos autodestructivos causados por las emociones negativas durante el duelo, es identificar los tres componentes, ¿no? Los tres componentes de las emociones negativas que llevan a conductas autodestructivas mientras se atraviesa el duelo o mientras se transita a través del duelo en un niño por debajo de, no sé, de 10 años, 11 años, ¿no? Entonces esto hay que mejorarlo, ¿sale? Y dice, ¿cómo influyen las emociones en conductas autodestructivas durante el duelo en la niñez? ¿Cómo influyen las emociones en conductas autodestructivas durante el duelo en la niñez? ¿Cómo influyen las emociones en conductas autodestructivas? Yo creo que aquí puede ser que la pregunta esté clara, pero tendríamos que dejar claro primeramente los conceptos y las definiciones, ¿sale? Porque dice, ¿cómo influyen las emociones? Entonces tendrían que ir preguntando de qué forma, ¿no? En conductas autodestructivas. O sea, ¿ustedes piensan que las emociones influyen en las conductas autodestructivas? ¿Cómo influyen las emociones en conductas autodestructivas? O sea que nuestro objeto de estudio sería la conducta autodestructiva durante el duelo en la niñez. Ok, les recuerdo aquí lo que ya habíamos platicado. Si ustedes quieren indagar en un niño que sí ha pasado por un duelo o en general cómo un niño descubre esta situación del duelo, porque pareciera que aquí su pregunta es durante el duelo. Pareciera que ustedes se van a asegurar al ir a la casa hogar Niño Feliz, van a agarrar solamente aquellos niños que hayan tenido pérdidas, ¿no? Para investigarlos. Entonces ahí sí queden un poquito más claros acerca de quizá la pregunta. Creo que va a quedar más clara una vez que veamos que el objetivo toma más forma. ¿Ok? Y de lo demás, en el caso del cuadrito, creo que está bastante bien. Ya les habíamos dicho que es básicamente lo mismo para todos, ¿no? Abandono. El abandono físico que se constituye como parte del maltrato infantil es un proceso de adaptación que repercute en problemas conductuales, emocionales y cognitivos. ¿Ok? Lo citó Acevedo. El abandono físico que se constituye como parte del maltrato infantil es un proceso de inadaptación que repercute en problemas conductuales, emocionales y cognitivos. No, pues está bien grande la definición, ¿verdad? De hecho, creo que estoy viendo que es más factible que estos niños en casa hogar, de hecho, tengan más abandono quizá que duelo, ¿no? Entonces ahí habría que analizar, ¿no? Ok, muy bien. Ahí quedó entonces un poquito el comentario para ustedes y que lo vayan a lo mejor modificando, ¿no? O clarificando al interior.